Hola a todos y bienvenidos a la Cumbre Sabia Infancia, la primera cumbre virtual 100% dedicada a los niños, niñas y niñas. Hoy día estamos felices de contar con la participación de una invitada muy especial para conversar sobre un tema entretenidísimo que nos tiene realmente fascinadas. Muy bienvenida Maribel Jiménez, más conocida también como Agua Marina. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena para esta cumbre que creo que es tan importante y que hace falta, ¿no?, para las familias. Así que encantada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Quisiéramos contarles un poquito más de Agua Marina antes de comenzar. Entonces, para que sepan que ella es en primer lugar mamá, psicóloga de orientación holística y maestra de inspiración Waldorf. Es fundadora del blog De mi casa al mundo, desde donde comparte su mirada sobre la maternidad, la crianza y la educación consciente. Es autora además del libro Mamamorfosis, las 200 caras de la luna, un libro de testimonios reales sobre maternidad consciente. Bienvenida, Agua Marina. Gracias. Bueno, ya Pame lo introdujo, hoy tenemos un tema fantástico, literalmente. Vamos a hablar sobre los cuentos sanadores como herramientas de acompañamiento holístico para la infancia. Pero antes también queremos saber un poco más sobre Agua Marina y preguntarte cómo surge tu proyecto de Mi Casa al Mundo, que es ya un proyecto tan querido por tantas personas en el mundo. Pues mira, el proyecto empezó un poco guiado por mi astróloga. En aquel momento me hice por primera vez de mi carta natal y ella me comentaba que tenía que hacer algo en redes sociales y en comunicación. Y era algo que ni me planteaba de ninguna manera, ni tenía redes sociales, ni Facebook. Y sin embargo, no sé, sentí que tenía que hacerle caso. Y empecé con un blog personal para compartir nuestras experiencias viajando por el mundo haciendo intercambio de casa con mi familia. Y a partir de ahí, sin darme cuenta, compartía también mis inquietudes como madre, esa mirada que estaba empezando ya a formarme en pedagogía Waldorf y estaba empezando a descubrir otra manera de educar. Simplemente lo compartía en el blog y a partir de ahí empezó a crecer, llegaron muchísimas visitas en muy poco tiempo, me llegó un premio nacional, bueno, fue como un inicio, ya os digo, como guiado y de ahí han salido proyectos muy bonitos, desde 2 cuentos, el libro Mamamorfosis, como bien has dicho, y bueno, es para mí un espacio bueno, que me nutre y que siento que nutre también, ¿no?, a otras familias y a otras mamás sobre todo. Entonces estoy feliz de poder seguir 6 años después. Sin duda, hay una acogida hermosa ha tenido ese proyecto, ¿cierto? Que cada día va sumando más y más familias, ¿cierto? Seguidoras. Qué bonito eso y muchas felicidades entonces por este proyecto. Agua Marina, queríamos preguntarte desde tu mirada y este recorrido que ya has hecho en la crianza y maternidad consciente, ¿cuáles son los aspectos esenciales a cuidar en la infancia? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿qué pensarías tú son los elementos más importantes, aquellos que debemos priorizar? Bueno, para mí la infancia es como la edad sagrada, ¿no? Ya lo dice Evania Reicher en su libro Infancia, Edad Sagrada. Es la etapa de la vida más importante, la que va a dejar pues, una huella imborrable y va a ser la base a partir de la cual se va a desarrollar el ser, ¿no? El ser que después será adulto y desplegará todo su potencial. Entonces es como una joya preciosa que tenemos que proteger y nutrirla sobre todo. ¿Y cuál es la nutrición de la infancia? Es una nutrición emocional, es ese vínculo amoroso, esa escucha, esa relación de confianza, de aportarles mucha seguridad. Sentir el amor incondicional, de que mamá y papá están presentes, saben lo que me pasa, me dan seguridad, me hacen sentir seguros y me aman, ¿no?, sin juzgarme, dejándome ser. Entonces, para mí esa es la clave. Y de hecho creo que tenemos una ventaja, porque al fin y al cabo los niños viven conectados a su esencia. Entonces, están conectados con el amor, con la alegría, con la ligereza
y ellos viven todo como una experiencia, ¿no? No juzgan. Entonces, toda esta situación que está pasando, realmente para ellos es una experiencia de descubrir el mundo. Igual que para un bebé, si llueve o hace calor, es una experiencia. O si mamá está contenta o mamá está enfadada, es una experiencia, no lo juzga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que tenemos que aprender, más en este momento de crisis, ¿no? A vivirlo como ellos, como una experiencia y desde el vínculo emocional. Es decir, ahora centrarnos mucho en esta oportunidad que tenemos de estar más tiempo con ellos, muchas personas, nutrir esa relación y ese vínculo, ¿no? Entonces creo que al final va a ser algo como recíproco. No sé si sí que considero muy importante ahora sobre todo en vivir esta situación desde, no desde el miedo, sino desde el amor, ¿no? Y sobre todo haciéndoles sentir que da igual lo que pase, pero mamá está y papá está y que se sientan seguros, ¿no? Y acompañados. Y una herramienta que puede ir muy bien a tener en cuenta en esta situación sobre todo y que puede dar mucha armonía y mucho equilibrio en el hogar con los niños es tener un ritmo diario, que haya un ritmo que respete un poco ese ritmo de la respiración que se dice en la pedagogía Waldorf, de que haya esas actividades expansivas de juego libre, aunque no podamos salir de casa, pero bueno, dentro de casa tener esas oportunidades más expansivas de movimiento y acompañarlas con otras más de concentración, de estar juntos, de hacer tareas de arte, de tener el momento del cuento, ¿no? El hecho de seguir ese ritmo da mucha armonía interna a los niños, ¿no? Y es una manera también de protegerlos y a la vez nos ayuda a nosotros como adultos. Es que somos seres que nos hemos pactado, ¿no? De alguna manera estar juntos en esta vida como madre, como hijo y acompañarnos, ¿no? En este camino, y yo creo que es importante vivirlo desde ahí, ¿no? Desde... Eso sería un poco las primeras premisas que podría deciros. Y entramos ya de lleno entonces al mundo de los cuentos. Perfecto. Así es, Aguamarina. Queríamos preguntarte, ¿cuál es la importancia de los cuentos en la infancia? Pues, bueno, los cuentos para mí son un regalo. Es un regalo maravilloso que le podemos hacer a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque no solo desde vistos como desde una herramienta pedagógica, porque en el mundo académico, escolar, pues se utilizan sobre todo de cara al tema del aprendizaje, ¿no? Los cuentos pues estimulan el lenguaje, la adquisición del lenguaje, vocabulario, semántica, práctica, toda esa parte que está súper bien, pero es que para mí son algo más, es que los cuentos realmente son un alimento para el alma. Entonces, qué importante es que un niño pequeño escuche una historia, que ya solo el hecho de narrarla, de ese momento de comunicación, ya es como un acto de amor, ¿no? Es esa comunicación que nace de corazón a corazón, se crea como un clima mágico que envuelve al niño y ofrecerle una serie de imágenes en las que ellos se puedan sentir identificados, ¿no? Y que puedan guiarlos en su descubrir y en su explorar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una herramienta que debe estar presente en la vida de los niños porque es un alimento para el alma, como os decía. Entonces, van a poder dejar semillitas dentro del interior de estos niños y estas niñas que irán creciendo con ellos y en el momento que más lo necesiten, esa información que han internalizado aparecerá y puede ser una fuerza interior muy importante que nos puede acompañar. Esa es la belleza, ¿no? de los cuentos. Y son un regalo. Sí, sí. Y un regalo para la sanación, ¿cierto? También lo presentas tú de esa manera, este concepto del cuento sanador. ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
Sí, desde luego. El cuento, cualquier cuento realmente tiene un potencial terapéutico y sanador muy importante. Como os decía, ya el simple hecho de narrarlo y de crear ese espacio de comunicación, de contacto, de vínculo, ya en sí es terapéutico. Pero es que cualquier cuento, no sé, un cuento que nos haga reír, por ejemplo, la risa es terapéutica. Un cuento que nos haga llorar, que sea más emotivo y que nos emocione, al fin y al cabo eso es limpieza, ¿no? Nos hace limpiar emociones, nos saca, expresamos, eso también es terapéutico. O sea que realmente ahí hay un potencial sanador que además es, que trabaja en los dos sentidos, porque tanto para el que lo narra como para el que lo escucha. Por eso yo cuento cuentos todos los días. Yo trabajo en educación pública, soy especialista en educación y lenguaje, con lo cual trabajo en todas las etapas y me da igual si estoy un día en infantil o estoy en primaria, en cualquier etapa, incluso hago secundaria, utilizo el cuento cada día porque es una herramienta maravillosa de sanación y nos puede servir para acompañar cualquier situación o cualquier problema, cualquier trauma, que con los niños y las niñas intervenir de forma directa no es tan fácil, incluso diría que a veces es absurdo, ¿no? Porque muchas veces las situaciones que expresan los niños no son propias, actúan de espejo, de los padres, del sistema familiar, bueno, hay todo un entramado allí de situaciones en las que los niños ahí están sintomatizando, ¿no? Y yo no soy muy partidaria de las terapias infantiles, de las terapias psicológicas o de este tipo, pero sí que es verdad que el cuento como complemento terapéutico sí que es maravilloso y les puede ayudar mucho, ¿no? Entonces sí que hay una serie de cuentos que pueden ser más específicos, trabajando a través de la metáfora, como esa herramienta de esa imagen interna, ¿no? O imagen anímica que ofrecen al niño, nos pueden ayudar a resolver situaciones. Yo siempre considero que hay que utilizar un cuento sanador cuando se da una situación en la que yo siempre hablo de 3 límites, ¿no? En las que se vulnera de alguna manera a otra persona, en la que el niño agrede o hace algo que pueda dañar a otra persona o a otro ser vivo, un animal, etc. A sí mismo, si se hace daño a sí mismo o bien a su entorno, ¿no? Si alguna de estas situaciones se da de forma frecuente y altera la vida diaria de la familia, del niño en la escuela, ahí es cuando podemos utilizar un cuento sanador. Porque es ahí cuando el cuento puede crear como una transformación, ¿no? Interior de forma inconsciente. Porque la ventaja del cuento es que al trabajar en imágenes, y cuando me refiero a imágenes, no son solo las imágenes ilustradas del cuento, sino es la imagen interna que queda del niño, que el niño la recibe como una información que no pasa por lo racional, sino que viene por la parte más del hemisferio derecho, de la parte más expresiva, imaginativa, y se la queda dentro y de alguna manera hay un proceso de elaboración que después la va recreando a través de su juego, a través de cuando duerme, las diferentes situaciones, y ahí de repente aparecen cambios, porque los cuentos, y sobre todo si son cuentos sanadores bien narrados, siempre expresan la resolución positiva, ¿no? El camino y la guía hacia el camino de verdad, de amor, de belleza, ¿no? Hacia todo el gran potencial que puede tener, que cualquier ser humano tenemos, ¿no? Y que podemos sacar fuera. Entonces, hay muchas posibilidades. Yo siempre recomiendo mucho el trabajo de Susan Perrow, no sé si la conocéis. Tengo aquí sus libros para que los podáis, las personas que nos escuchen la puedan conocer. Cuentos sanadores. Fantástico. Ella es una maestra australiana que lleva muchísimos años investigando los cuentos terapéuticos y tiene estos 2 libros publicados en español que además hace poquito están en ebook y se pueden descargar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y de hecho ella aquí te explica muy bien, te da muchísimos ejemplos. El segundo libro es 101 cuentos sanadores para casi cualquier situación
Y en el primero te da un esquema muy bonito de cómo tú, como mamá, como papá, como maestra, puedes crear un cuento individualizado para resolver alguna situación, ¿no? de tu alumna, de tu hijo o lo que sea. Entonces, de entrada sí que os recomiendo mucho esta autora. La pedagogía Waldorf se utiliza muchísimo, los cuentos sanadores también. Y de hecho, para este momento que estamos viviendo de pandemia, hay varios cuentos que pueden utilizar las familias, sobre todo para entender o explicar un poco a los niños lo que está ocurriendo. Que si os parece, dejaré un descargable para que las familias puedan tenerlo y lo puedan utilizar en sus hogares. Vale, perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Van a estar Agua todos María. felices. Sí, Sí, muchísimas gracias. quería hacer, hay que hacer una profundización en algo súper interesante que mencionaste, bueno, que es finalmente la base de este concepto del cuento sanador, ¿cierto? Que finalmente nos ofrece como un camino alternativo para lidiar con las situaciones potencialmente de conflicto desafiantes, que no necesariamente como que pasen a través de lo que el niño comprende, ¿cierto? Como en la razón, sino que más bien estamos como trabajando desde la emoción, aquello que no puedo verbalizar, articular a lo mejor de manera lógica, pero que lo siento en el cuerpo. Entonces, muy interesante ofrecer ese camino alternativo, ¿cierto? Sobre todo para aquellos padres y madres que les cuesta a lo mejor tener una conversación como tan desde la lógica o desde la mente con los niños, y tenemos entonces este otro recurso. Exacto. Y es que además, de hecho, te voy a decir más, es que los cuentos no hay que explicárselos a los niños. Hay una tendencia que a mí, que me lo encuentro todos los días en las escuelas, porque además soy itinerante y voy por diferentes escuelas, y me encuentro esta tendencia ya no solo de las mamás, sino de las maestras, de explicar los cuentos. ¿Has visto como fulanito se ha portado mal, le ha pasado no sé qué? O como es un vago, pues no, eso no hay que hacerlo. El cuento se presenta al niño como un regalo. Es que el ritual del cuento es un regalo para su alma. Se le presenta y cada niño, según la situación, el momento que esté viviendo, la etapa de desarrollo que esté pasando, el temperamento que tenga, la situación, bueno, toda su multidimensionalidad, podrá coger la información del cuento que necesite. Y eso se la lleva con él. Y por eso es tan importante repetir los cuentos. Soy muy partidaria de que utilicemos, y más en cuento sanador, si lo estamos utilizando como sanación, repetir el cuento varias veces, porque el niño, una vez que lo recibe, hace una labor, un trabajo interno, y cuando lo vuelve a escuchar al día siguiente, es como que conecta desde otro lugar y puede ver más detalles, más matices, entiende otra vez, ¿no? Es como que profundiza y va ese lenguaje que es un lenguaje inconsciente, pero que hace un efecto. Y es maravilloso. He tenido la oportunidad de acompañar a muchos niños, a muchas niñas, y ver el efecto terapéutico de los cuentos en algunas etapas concretas. Por ejemplo, os voy a decir, en la etapa de inicio de curso, en jardín de infancia, cuando estamos viviendo esa época de adaptación, los niños que se escolarizan por primera vez, ¿cómo les ayuda contarles según qué cuentos? ¿Vale? Yo soy muy partidaria también de los cuentos de teatrillo de mesa, tipo Waldorf, con personajes, porque bueno, ahí es como que el cuento cobra vida. ¿Y cómo les ayuda a pasar el proceso de adaptación con mucha más fuerza interior, ¿no? Es como que llega un punto que lo entienden sin saber poner palabras, porque no lo pueden explicar, pero su ser lo entiende. Y saben que van a estar seguros y que al final un día tienen miedo y no pasa nada, y que al día siguiente tienen miedo y bueno, pero llega un punto que dejarán de tener miedo, ¿no? Y es muy bello observarlo. Entonces creo que, de hecho, Susan Perrow hizo un trabajo maravilloso en Australia, en un par de universidades australianas, y consiguió que en la carrera de educación añadieran la asignatura de aprender a contar cuentos.
Ojalá en todas las universidades de educación hicieran esto, porque es que me parece básico, es una herramienta básica y no tanto desde lo intelectual. Hay una tendencia muy en día de cuentos de gestión emocional y de hablarles a los niños de identificar emociones y mira esta emoción y esta emoción es de tal color y no vamos a lo mental, vamos a la vivencia interna, es todo a través de imágenes, es hacerlo así, ¿no? Qué interesante, Marina, el punto que traes en el fondo respecto de que muchas veces en los colegios o en los jardines infantiles, no sé cómo se dirá en España, pero casi dice jardines infantiles o las cunas, los cuentos se explican. Porque realmente lo que también ocurre ahí, que también ocurre después de grandes, como que fuera parte de un modelo educacional, ¿cierto? Que lo que hace es que de alguna manera inserta imágenes, inserta modos, formas de pensamiento, ¿verdad? Que después como que no permiten justamente eso que también has explicado, que es como este canto del alma, este desarrollo de qué es lo que me emerge, qué es lo que surge dentro de mí con estas imágenes. Entonces así también, cuando ocurre mucho en las escuelas de, bueno, este cuento lo que quiere decir es esto, ¿verdad? También es lo mismo que el árbol es verde y el tronco es café, ¿verdad? Como que de alguna manera los cuentos empiezan a perder esa capacidad de sanación, de expansión, por esta tendencia, no lo digo solo, también pasa a veces en la familia y con los padres, no porque por un afán, ¿cierto?, de que queramos hacerlo mal, ¿verdad?, o que los padres quieran hacerlo mal al leer un cuento, no, sino que también a veces lo explican, pero pareciera que tuviéramos esa, como que no supiéramos, ¿cierto?, cómo utilizar esta magia y esta apertura al mundo interno que nos pueden entregar los cuentos. Y desde ahí quería también preguntarte, cómo nosotros también, cómo podemos elegir cuentos que propicien esa conexión, ¿cierto? ¿Con qué criterios podríamos hacerlo? Y bueno, también cómo permitimos esa liberación del alma, del ser, ¿no? Uh-huh. Pues mira, para mí es muy importante utilizar los cuentos clásicos, los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales. Son cuentos que contienen una sabiduría ancestral, ¿no? De muchos siglos atrás. Expresan los valores universales para el ser, ¿no? Para el ser humano. Entonces, eso por sí mismo, ya con solo estos cuentos ya tenemos un abanico impresionante. Y yo siempre recomiendo, bueno, vamos a tener en cuenta un poco las edades. No es lo mismo, porque justo este año además estoy trabajando en atención temprana, estoy de 0 a 3 años y me encuentro muchísimas familias que me piden cuentos para niños de 1 año, para niñas de 2 años. Claro, no es lo mismo un nene de 1 a 3 que a partir de 3 años cuando ya hay un afianzamiento del yo y ya hay un lenguaje estructurado, no es lo mismo. Entonces, para los más pequeñitos, porque muchas veces pues, los papás primerizos, claro, pues quieren trabajar con cuentos, tener cuentos en casa, acompañar, es maravilloso que lo hagan. Sí recomiendo cuentos cantados. Es convertir el cuento como en un poema cantado, ¿no? En el que haya un juego de sonidos, y haya rimas, repetición. Hoy en día hay muchas opciones en el mercado y ahora me viene, por ejemplo, a la mente hay una colección que se llama De la cuna a la luna, que son 10 cuentitos preciosos, que son poemas y se cantan. Y en YouTube se pueden encontrar las versiones, es decir, que es algo muy accesible. Y sobre todo esto, ¿no? Utilizar el cuento pues más como un jugar, un descubrir, esa parte de sonoridad, de la belleza de la palabra, desde los sonidos de mamá. Esto es lo que haría con los más pequeñitos, sin intelectualizar nada, no, o sea, es como explorar esa parte. Y cuando ya el niño empieza a referirse a sí mismo como yo, que eso es algo que se suele dar a los 3 años aproximadamente. Muchos niños de 2 añitos se denominan a sí mismos por su nombre, ¿no? Yo soy Pepe o yo soy, ¿no? No dicen yo, dicen Pepe quiere agua o Pepe, ¿no? Entonces suele ser a los 3 años que ya hay como ese afianzamiento del yo y ahí es un buen indicador de que ya se pueden trabajar con cuentos, ¿no?
siempre con un soporte visual. Todavía los niños tan pequeños, de 3 hasta 7 años, necesitan el soporte visual. Narrarles un cuento sin ningún soporte es como demasiado abstracto para ellos. Entonces, por eso soy partidaria mucho del teatrillo de mesa, con estos personajes de Waldorf, ¿no? Por ejemplo, que son personajes sencillos, hechos a mano, esta es Madre Tierra, y en una mesa con una tela, es muy sencillo. Bueno, hay muchos tutoriales, Tamara Chubarovsky, que además creo que está en la cumbre también, ella tiene muchos cuentos grabados y bueno, y si no tenemos esta opción, pues con cuentos que sean muy bellos, ¿no? Es muy importante la belleza, que la belleza envuelva el primer septenio de vida de los niños. Viven en una etapa total de ensoñación, de fantasía, hay como una conexión con las dimensiones más elevadas que es muy importante cuidar y respetar. Entonces, mostrarles el mundo como un lugar hermoso y bello, porque es que lo es. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de seleccionar cuentos en los que la belleza esté por todas partes, en los que haya una conexión con la naturaleza. Eso también creo que es una premisa importante, con los animales. Los niños se identifican muy rápido con los animalitos y es para ellos como mucho más natural, ¿no? Fluye más la información que le va a llegar del cuento de esta manera. Y sí que lo que os comentaba, recomiendo mucho los cuentos clásicos. Primer septenio sí que recomendaría los cuentos de Grimm. Hay ediciones muy bonitas. Está, por ejemplo, de los 21 cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, este justo está en catalán, pero bueno. Que esto además está adaptado para 0,7, bueno, para 3,7. Y tiene unas imágenes de una belleza. Bueno, es que son obras de arte. Son... No sé si se aprecia. Caperucita Roja, bueno. Y después, a partir de los 7, 8 años, sí que es muy importante utilizar leyendas y cuentos del mundo, ¿no? Porque ya hay como un quiebre, ¿no? De alguna manera, de que el niño empieza a descubrir cómo funciona el mundo de verdad. Entonces ya se cae un poco de esa ensoñación en la que vivía, de ese mundo de fantasía, y empieza a ver la realidad del mundo, ¿no? Y entonces ahí es importante como expandir su mirada y que descubra pues cómo viven en otras civilizaciones, en otras culturas, ¿no? Esos cuentos del mundo, leyendas del mundo. Esa sería para mí siempre mi recomendación. De todas maneras, ya a partir de esa edad es mucho también dejarnos guiar por lo que el niño o la niña desean, ¿no? Y cuáles son sus intereses, porque ahí empieza a haber una conexión muy fuerte a partir de los 7 años con las potencialidades, con los dones que esos niños traen para desarrollar en el mundo, ¿no? Y creo que es una responsabilidad y una obligación como padres y madres estar atentos y saber descubrir eso y acompañarlo, ¿no? Porque ahí es donde está la fuerza de su alma y es lo que, si realmente conecta con ello, va a poder desplegar todo su potencial y hacer su propósito de vida, ¿no? Y eso empieza más o menos sobre los 7 años. De los 7 a los 12 años hay esa conexión muy fuerte. Entonces, muchas veces su interés por qué tipo de cuentos o qué tipo de juegos nos van a dar muchas pistas, ¿no? Y ahí ese acompañamiento también es importante. Sí. Sí, súper lindo lo que nos cuentas, Agua Marina, y también me quedé un poco pensando con esto de incorporar los cuentos clásicos, ¿cierto? Leyendas ya los niños un poquito más grandes, que en el fondo es como un regalo muy arquetípico, ¿cierto? Es como permitir que los niños vayan integrando como una conciencia simbólica, que de nuevo no se habla, sino que yo la capturo a través de lo que observo, la naturaleza, es como finalmente, sí, la integración de leyes de la naturaleza, ¿cierto? Del universo, por medio de estos cuentos que estamos oyendo. Y ahí me quedé un poco pensando en ¿qué le podríamos recomendar a los padres y madres que les gusta mucho, por ejemplo, inventar cuentos, ¿cierto? Y cómo ellos también pueden ir haciendo uso de estas figuras arquetípicas, estos símbolos, ¿cierto? Estos personajes que han estado presentes en la historia de la humanidad siempre, y que ellos los vayan entonces integrando en sus cuentos, sobre todo con los más pequeñitos.
¿Qué le podríamos decir a los padres y madres que son súper creativos en ese sentido? Sí, es que es muy fácil crear un cuento, ¿no? Una vez que tú estás en contacto con un niño y con la fantasía, el mundo que él te expresa a través de su juego, solo vas a observar cómo juega un niño. Es muy fácil, siempre partiendo de una metáfora y teniendo en cuenta que va a haber un héroe y un antihéroe, ¿no? Va a haber un héroe que va a hacer un viaje y que va a tener, va a resolver una situación que va a acabar de forma positiva. Es que al final es eso, no es más. Pero a partir de ahí es poner los ingredientes creativos que deseen las mamás y los papás, pero sin exagerar demasiado. Porque para los niños menos es más. Cuanto más sencillo, es mejor el regalo, ¿no? A veces tenemos también como por querer hacer más y con muy buena intención, es como que empezamos a hacer muchos ruiditos extraños o no sé, ¿no? Empezamos a meter ahí como demasiada información en los cuentos, no hace falta. Algo muy sencillo y al final es la ley universal básica, ¿no? El amor siempre es más luminoso y más poderoso que el miedo. Y ahí el amor siempre sale triunfante, el mensaje de fondo es ese, ¿no? Y esa es esa semilla interna que va a permanecer y que queda para toda la vida, porque el día en cualquier momento aparece. Yo justo hoy me acordaba que sabía que tenía que hablar con vosotras y pensaba en todo esto y me acordaba de una experiencia que yo tuve que fue, bueno, que como demostró es esto de la semilla que te queda, ¿no? Yo me acuerdo cuando acabé la carrera de psicología, estaba ya terminando mi último año de formación y hice un practicum de empresas, tenía que hacer unas prácticas en una gran empresa, en una multinacional de hoteles, compañía aérea. Bueno, yo vivo en Mallorca, en España, ya que hay muchas empresas hoteleras que están por todo el mundo. Y me tocó hacer un trabajo en recursos humanos. Entonces iba súper ilusionada, qué bien, voy a hacer selección de personal, haré psicotécnicos, dinámicas de grupos, todo lo que había aprendido, ¿no? En esa parte. Pues el primer día que llegué allí me metieron en un cuartito súper pequeño, sin ventana, con un montón de archivadores así hasta arriba. Todo currículums, me dijeron, estos son currículums que han llegado este año. Tienes hasta el viernes para ordenarlos alfabéticamente. Y era como, ¿qué me estás contando? Tengo que hacer todo ese trabajo, llevo 5 años estudiando para hacer esto. Y de repente me vino el flash de aquel cuento que me contaba mi abuela, de aquella muchachita que fue presentada ante el rey y la obligaban a pasar la noche hilando paja y convertirla en hilo. ¿Os acordáis en hilo de oro? ¿Os acordáis de ese cuento? Sí. Y de repente aparece el enanito y la ayuda, ¿no? Y ella consigue hacerlo. Y es como, wow, de repente te acuerdas de eso y dices, bueno, no, es que soy capaz de hacerlo, lo voy a hacer, no hay algo dentro de mí que me dice que igual es mucho esfuerzo, pero lo voy a conseguir, ¿no? Y esto es solo un ejemplo de cómo pueden funcionar, ¿no? Estas imágenes. En el momento que menos te lo esperas, en cualquier momento de tu vida, wow, aparece. Por eso para mí es tan importante darle valor y verlo como algo casi sagrado, ¿no? Porque es una sabiduría ancestral que les estamos entregando a nuestros hijos y que pueden ser guía y orientación en muchos momentos de la vida. O sea que ese es un poco la importancia, ¿no?, que tienen. Qué hermoso, Agua Marina, porque también estaba como recordando contigo esa metáfora también de los cuentos como la semilla que va quedando, esa semilla que después va germinando, ¿verdad? Y que uno no sabe en qué se transformó ese cuento que recibió cuando era niña y luego hoy día ya nos acompaña de otras formas, ¿verdad? En el día a día. También me acordaba de todo tipo de relatos, porque cuando somos niños aparece como cuento, pero después uno atraviesa, por ejemplo, el recorrido de las mitologías, y también son semillas que quedan ahí, conectando también con lo que decía la Pame, cómo están dentro de los cuentos todos los arquetipos, ¿cierto? Que de alguna forma nos acompañan a lo largo de la vida. Entonces, me encantó esta idea de pensar en los cuentos como semillas que van quedando en el alma y que luego tienen una posibilidad, ¿cierto?,
de crecer dentro de nosotros y bueno, y a veces de salvarnos, ¿verdad? O sea, realmente son grandes salvadores y acunadores de nosotros mismos. Así que, nada, me pareció muy importante esa metáfora que planteaste. Y quería, a propósito, cómo logramos que este espacio donde vamos a insertar esta semilla, vamos a contar este cuento, sea maravilloso, cuente con las condiciones adecuadas, cómo presentamos este ritual del cuento cuando queremos contárselo a un niño o niña o niña. Es muy importante esta pregunta porque es algo que tenemos que cuidar mucho. Porque está claro que podemos contar un cuento en cualquier situación que necesitemos, pero es muy importante, si lo integramos en el ritmo del día a día de la familia, tener un ritual del cuento. En el momento que hacemos un ritual, ese momento se convierte en sagrado, ¿no? Es una manera como de darle una importancia absoluta, de crear una atmósfera. Y una de las premisas más importantes es que el momento del cuento se tiene que dar después de una actividad expansiva, de una actividad de juego, o si hemos ido al parque a jugar fuera o si hemos estado jugando en casa, da igual, pero después de algo como de mucho movimiento y mucha expansión, entonces podemos hacer el cuento. Por eso es muy bonito hacerlo antes de ir a dormir, pero no es necesario que sea solo antes de ir a dormir, ¿vale? Hay familias que por su dinámica, su organización, no les va bien ese momento y no pasa nada, ¿vale? Podemos hacer otro ritual para dormir que no sea el cuento. A mí me gusta hacerlo antes de dormir, pero no tiene por qué. Se puede hacer por la mañana, por ejemplo, antes de comer, es un buen momento si estamos en casa con ellos. El caso es que sea después de una actividad expansiva y al ser posible que no sea de venir de ver la tele, ¿vale? Ni de hacer juego con pantalla, no, por favor, porque ahí se activan una serie de, ¿no? El cerebro del niño viene como hiperestimulado y no va a conectar con la información del cuento. Necesita, o sea, que venga de una actividad de movimiento, de juego libre, desde el cuerpo, ¿vale? Eso es súper importante. Y bueno, aparte, crear ese clima, ¿no? Para mí hacer un ritual pues, es algo tan sencillo como encender una velita. Es el momento del cuento, encendemos la velita del cuento. O ponemos el difusor con aceites esenciales con un poquito de lavanda y naranja, por ejemplo, que es una esencia maravillosa para los niños. Y ese es el aroma del cuento, que además las esencias tienen la increíble capacidad de crear anclajes emocionales. Entonces, si acompañamos el momento del cuento con una esencia, eso también es una información que va directa al sistema límbico, al centro de nuestras emociones y va a permanecer, ¿no? Por eso soy tan partidaria de las esencias. Entonces, lavanda y mandarina, lavanda y naranja, por ejemplo, sería una buena opción. Y hacer el cuento como, pues lo que os digo, como un ritual. Me encanta tapar el cuento con una tela, aunque sea un cuento de un libro, lo tapamos, hacemos una entradita con una canción de entrada, destapamos el cuento, podemos tocar algún instrumento. A mí me gusta tocar el xilófono o uso unas campanillas, da igual. Y esto lo hago con mis hijos, tengo 2 hijos y lo hago con ellos, solo 2. Quiere decir que puedes hacerlo en grupo clase con 20 si eres maestra, pero en casa con tus hijos, incluso con 1, da igual. El hecho es de hacer este ritual. Y entonces destapas el cuento y ahí es cuando lo narras, no lo lees. Lo ideal es narrar el cuento, que nazca desde las palabras y desde la comunicación de la mamá o del papá. Si es la primera vez que leemos ese cuento, pues bueno, no pasa nada si lo lees, pero como soy partidaria de que utilicemos el mismo cuento durante muchos días seguidos, de hecho, mi propuesta es un cuento para cada mes, ¿vale? Llega un punto que te lo sabes, entonces lo puedes narrar de tus palabras y a la vez vas mostrando las imágenes, ¿no? Y después tapamos el cuento, una cancioncita de cierre, soplamos la velita y ya es el momento de ir a descansar o si es el momento de ir a comer, lo que sea, ¿no? Pero es como
Es todo un ritual muy bello, muy fácil de hacer, porque lo puede hacer cualquier persona, está al alcance de cualquier persona, y que para los niños es un regalo, porque no solo el momento de calma, de serenidad, de bajar su energía, esto implica que entran en contacto con su cuerpo, es como que su ser entra en contacto con el cuerpo, el momento presente, el aquí y el ahora, conectar con la voz amorosa de mamá, ¿no? Tiene tantas cosas bellas que solo ponerle un poquito de conciencia y de intención de hacerlo así, porque no es nada complicado. Muchas veces a lo mejor no lo hemos recibido de niños de esta manera, ¿no? Pero el hecho de poder poner conciencia hace que ahora lo podamos hacer y a la vez nos nutrirá a nosotras como mamás o como papás, sin duda. Sí, sí. Hermoso, muy, muy, muy hermoso. Estábamos así escuchándote porque realmente la forma además como nos estás contando esto, un cuento en sí mismo, ¿cierto? Muy bonito porque es como entrar a un espacio inmediatamente sagrado, cuidado y Sí, claro, desde ahí puede ocurrir toda la magia y como bien dijiste tú, también para los adultos, ¿cierto? claro. Sí, sí, sí. De hecho, os dejaré un cuentito grabado que tengo mío de un cuento, no de teatrillo de mesa, que es a lo mejor más difícil si no lo has hecho nunca para algunas familias, pero sí de un cuento ilustrado, un poco con este ritual, que además lo canto con mi hija, así que os lo dejaré para que lo tengan las familias y lo puedan ver también. Maravilloso. Agua Marina, con lo último que estabas contándonos, realmente me conecta con eso, bueno, con la importancia de la belleza durante la infancia, con la ritualidad, con los sagrados, y finalmente esa misma acción tiene muchos regalos, o sea, la vela, la posibilidad de una aromaterapia, ¿cierto? El espacio cuidado como acunado, bueno, el mismo relato, ¿verdad? La forma en que nos conectamos con los otros, un cierre, todo como lo contaste también, yo como lo fui sintiendo y decía, bueno, en realidad este espacio es mucho más allá que un cuento, o sea, pasan tantas cosas en y es sencillo porque son pequeñas acciones, pero que unidas, o sea, también es es un gran regalo para la infancia de ese niño, niña o niña, más allá del cuento, es como ese momento en que yo escuchaba un cuento, pero en verdad pasaba todo esto, ¿verdad? Estaba con la vela, estábamos ahí sintiendo ese aroma, que después cuando soy adulto me conecto con ese aroma y me pasan cosas, entonces estaba tratando como de, claro, tenía un ideario mientras ibas contando cómo era como la ritualidad del cuento, decía, qué importante esto que queda, porque aparte del cuento queda toda esa otra sabiduría y ese otro calorcito, ¿cierto? Calorcito que de alguna manera nos hace cuidar la infancia, ¿cierto? Darle ese lugar sagrado que necesita para poder desplegarse a plenitud, ¿verdad? Así que nada, quería como repasarlo porque me conectaste mucho con eso, dije qué importante, qué necesario, qué sencillo, pero finalmente qué poderoso regalo, ¿no? Bueno, no sé si quieres entregarle algunas palabras finales a las familias en este momento, algo que quieras destacar o visibilizar. Bueno, sí que me gustaría decir que este es un momento difícil, pero a la vez es un momento que lo podemos vivir como una oportunidad, ¿no? Para vivir el hogar, ¿no? Y para vivir la familia, para conectar más con nuestros hijos y nuestras hijas. Al final, todo tiene una cara buena y una cara no tan buena, pero si nos centramos en ese regalo, ¿no? De tener esa oportunidad de conexión y lo que decía un poco al principio, de vivir esta situación como una experiencia de vida de la que vamos a salir más reforzados y de la que vamos a poder sacar muchas fortalezas internas, ¿no? A veces la vida nos presenta estos retos, pero que al fin y al cabo son oportunidades, ¿no? Para crecer, para evolucionar y somos ejemplo para nuestros hijos. Al fin y al cabo somos un modelo a imitar y qué importante ser dignos de ser imitados, ¿no? Y de vivir esto desde ese lugar más elevado.
Así que mucho ánimo a todas las familias, mucho amor y muchos cuentos con sus peques. Muchas gracias, Agua Marina, por todo, por tu sabiduría, por tu medicina, por este espacio maravilloso que has creado en nosotros. Bueno, si quieres conocer más sobre Agua Marina, puedes conocer su biografía aquí mismo en esta página. También están sus redes sociales, su sitio web, y si quisieras también dejarle algún mensaje, está el chat, para que puedas también comunicarte con ella si es que así lo deseas. Les damos las gracias por estar con nosotros y nos seguimos encontrando en la cumbre Sabinfancia. Muchas gracias. Chao, Agua Marina. Chao, Pamela. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.